En este video vamos a presentar la última de las fuerzas variables, que es la fuerza elástica o fuerza del resorte. La fuerza elástica está relacionada con el oscilador armónico. El estudio del oscilador armónico constituye en física un capítulo muy importante, ya que son muchos los sistemas físicos oscilantes que se dan en la naturaleza o que han sido producidos por el hombre. Una partícula describe un movimiento armónico simple, con su sigla más, cuando se mueve a lo largo de un eje X, o un eje Y, o un eje Z, o un eje θ, siendo su posición variable en el tiempo, x de t, en forma armónica. ¿Eso qué quiere decir? Que x de t es una amplitud a por el seno de omega por el tiempo más alfa. Omega es lo que se llama pulsación. Y bueno, t es el tiempo, y decimos que la posición varía armónicamente con el tiempo. O sea, eso quiere decir que tiene una dependencia con el seno de omega t. Bueno, fíjense, acá vamos a plantear y vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo sujeto a un resorte. Aquí el resorte está en su posición de equilibrio, no actúa ninguna fuerza. Si lo separamos de su posición de equilibrio, va a actuar una fuerza en la dirección del equilibrio. Es una fuerza que denominamos restauradora. Si actuara para, digamos, si lo comprimiéramos, pasaría lo mismo. Acá tenemos los dos ejemplos, ¿no? Acá tenemos la fuerza que está alejada, ¿sí? Como el resorte se aleja de la pared, este es el eje de las X, positivo hacia la derecha, se aleja de la pared. Hay una fuerza restauradora que tiende a mover al cuerpo hacia el equilibrio. Fíjense que cuando X es positivo, en la dirección positiva, la fuerza es negativa. Cuando se comprime el resorte, estamos a la izquierda del equilibrio. Si tomamos el 0 de X desde el equilibrio positivo hacia la derecha, bueno, acá tenemos también una fuerza restauradora. Decimos que es restauradora porque tiende a mover el cuerpo hacia el equilibrio, que va en el sentido positivo. Si tomamos las X desde aquí, positivo hacia la derecha, esta X es negativa. Todo esto lo resumimos con esta ecuación, la ley de Hooke, que dice que la fuerza elástica, la fuerza del resorte, es menos K por X vector, ¿no? O sea, este X, cuando está estirado, es positivo, la fuerza es negativa. Cuando está comprimido, este X es negativo, y entonces la fuerza va a ser positiva, va a ir hacia la derecha. Este movimiento, si no tiene rozamiento, va a ser un movimiento que va a ser indefinido. Y la solución, vamos a ver, es de esta manera. La solución de un movimiento armónico simple tiene A, que es la amplitud, es la distancia máxima que se aleja del equilibrio. Omega es lo que llamamos frecuencia angular o pulsación. Omega t más alfa es la fase, y alfa es la fase inicial. Bueno, en ambos casos el diagrama de cuerpo libre es el mismo, o sea, tanto cuando el resorte está comprimido como cuando está estirado. ¿Por qué? Porque la expresión de la fuerza es la misma. La fuerza, dado por la ley de Hooke, es menos la constante del resorte por el estiramiento o la compresión. En el caso de tener un estiramiento, X será positivo y la aceleración será negativa. En el caso de tener una compresión, X será negativo y la aceleración será positiva. ¿Esto cómo lo escribimos? Bueno, menos K por X es igual a la masa por la derivada de la velocidad. Pero a su vez, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces nos queda la derivada segunda de la posición. Si pasamos de miembro y pasamos dividiendo m, vamos a llegar a esta ecuación que dice que la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces más una constante por x es igual a 0. Esa constante es la constante del resorte sobre la masa de la partícula.
esta ecuación que acabamos de escribir, que tiene la derivada segunda de la posición como incógnita y a la posición, es lo que llamamos como una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo grado porque está la derivada segunda de la posición. Esta ecuación es similar a las que hemos resuelto en los últimos dos videos. En este caso es una ecuación diferencial de segundo grado, en los casos anteriores era de primer grado. Se puede resolver siguiendo un procedimiento, pero acá en este caso vamos a proponer una solución. Vamos a proponer la solución para la posición en forma armónica. Ya sabemos cómo tiene que ser esa solución, lo vamos a proponer. No es el camino estándar que se toma para resolver una ecuación diferencial, pero en este caso vamos a hacer eso. Y decimos, bueno, la posición en función del tiempo es una amplitud por el seno de una frecuencia angular o pulsación por el tiempo más una fase. Esto va a ser lo que vamos a proponer como solución y lo vamos a reemplazar en esta ecuación diferencial. Cuando hacemos el reemplazo de la solución propuesta en la ecuación diferencial, tenemos que hacer la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Hacemos una primera derivada, la derivada del seno es el coseno, por la derivada del argumento, usamos la regla de la cadena, eso nos da un omega. Pero tenemos que hacer una segunda derivada. La derivada del coseno de la primera derivada nos da, la derivada del coseno es menos el seno. Por eso nos aparece un signo menos aquí. Y este seno aparece de derivar dos veces el seno. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Y a su vez tenemos que derivar dos veces, o aparece dos veces la derivada del argumento, por eso aparece un omega cuadrado. Esto tiene que ser igual, esta derivada dos veces más k sobre m por x tiene que ser igual a 0. Reemplazamos x y ahora sacamos de factor común a seno de omega t más alfa y nos queda este argumento, este paréntesis. Como esto no vale siempre 0, vamos a pedir que esto sea 0. Eso nos da que omega cuadrado tiene que ser la constante de resorte sobre m. Nos da de la solución propuesta cuál es el valor que tiene que tener en función de los parámetros físicos del problema, que es la constante de la ley de Hooke y la masa de la partícula. O sea, la pulsación o frecuencia angular es lo que estamos obteniendo aquí con esta solución. Bueno, ¿qué es omega? Omega es la frecuencia angular o pulsación. Para entender un poco más qué tenemos, qué es omega, lo que vamos a usar es que el seno es una función armónica cuyo periodo es 2π. Entonces lo que hacemos es tomar, definimos el periodo como el tiempo en el que la posición vuelve a ser la misma luego de una oscilación completa, es el periodo de oscilación. Entonces la posición en un tiempo t y la posición en un tiempo t más tau tienen que ser iguales, porque estamos volviendo a la posición inicial. Eso significa que omega por t, cuando hacemos propiedad distributiva, aquí omega por t tiene que ser un ciclo del seno, o sea, omega por tau tiene que ser 2π. Entonces acá encontramos la relación entre omega y el periodo de oscilación. Omega es 2π sobre tau, igual que en el movimiento circular. Tau es 1 sobre la frecuencia, o sea que omega también es 2π por la frecuencia. Otros dos casos que vamos a ver en estas transparencias es el denominado péndulo cónico y el péndulo simple. El péndulo cónico tiene la característica en el cual tenemos un movimiento circular uniforme. El péndulo realiza un movimiento circular uniforme, actúa en la fuerza de la tensión, la fuerza de peso, el vector velocidad perpendicular a las dos. La aceleración tangencial es nula, por eso el módulo de velocidad es constante, tenemos un movimiento circular uniforme. En el caso del péndulo, el péndulo simple es
un péndulo que oscila entre un ángulo máximo y otro ángulo, entre un extremo y otro, con el mismo ángulo máximo para un lado y para el otro. Actúa también la tensión, el peso, en este caso la velocidad tangente a la trayectoria. Es variable, la aceleración tangencial es no nula y no es constante. Tenemos aceleración tangencial distinta de cero y no es constante. En ciertas circunstancias vamos a ver que se puede aproximar como un movimiento armónico simple. Digamos, esto forma parte de un movimiento circular no uniforme. Es un pedazo de círculo esto, porque fíjense que acá tenemos el largo del hilo. Este pedazo es un arco de circunferencia, pero su velocidad va cambiando. Bueno, para el péndulo cónico tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión, la dirección de la cuerda, el peso, el vector velocidad tangente a la trayectoria. Fíjense que si esto es según el ángulo θ, este ángulo de acá con la vertical, este de acá es θ también, por alternos internos. Entonces usamos la segunda ley de Newton, vamos a usar el eje tangente, el eje normal en la dirección del movimiento de la aceleración centrípeta, en dirección al centro del movimiento circular, y el eje z, que es el eje vertical. Entonces en la dirección tangente tenemos que 0, que no hay ninguna fuerza, es la masa por aceleración tangencial, y eso nos indica que la rapidez, el módulo de toda velocidad va a ser constante, porque no hay aceleración tangencial, o sea que vamos a tener un movimiento circular uniforme. En la dirección normal tenemos la componente de la tensión. Fíjense que si esto es θ, esta componente horizontal es t por seno de θ, es igual a la masa por la aceleración normal, que en este caso es la aceleración centrípeta, que va a ser v cuadrado sobre r, donde r es este radio de aquí, ¿sí? R va a ser el largo del péndulo por el seno de θ. En el eje vertical tenemos la tensión, la componente de la tensión, que es t coseno de θ menos mg, tiene que ser igual a 0. Estas tres ecuaciones van a permitir obtener la velocidad y la tensión para un determinado ángulo. Bueno, aquí vamos a plantear el péndulo simple. Es una masa unida a una cuerda. La cuerda tiene un largo L, ¿sí? Tiene un largo L. Y tenemos que actúa la tensión, actúa el peso, tenemos la velocidad en la dirección tangente. Entonces tenemos fuerzas ahora actuando en la dirección tangente y tenemos fuerzas actuando en la dirección normal. Usamos coordenadas intrínsecas. Tenemos la componente tangencial, tenemos la componente del peso. Fíjense que si este ángulo es θ, hacemos la proyección y este de acá también es θ. Esto también es θ. Entonces la componente tangencial del peso es P por seno de θ. Es esto de acá, P seno de θ. Fíjense que el θ está definido positivo en el sentido, en este caso, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el P va en sentido contrario. Entonces el P es negativo en estas coordenadas. La velocidad o el versor tangente va en esta dirección, en dirección de la velocidad. Y entonces la componente del peso es negativa. Eso es la masa por la derivada de la rapidez. Eso en el eje tangente. En el eje normal tenemos la tensión y la componente normal del peso, que es, si esto es θ, esto de acá es P coseno de θ. P coseno de θ. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal, que es la aceleración centrípeta, que es v cuadrado sobre L. Fíjense, sabemos en un momento circular que la velocidad está relacionado con la velocidad angular. Ya lo vimos eso. La velocidad, el vector velocidad, o mejor dicho la rapidez, es la velocidad angular por L, donde L es el largo de
del hilo, el radio del movimiento circular. Como B cambia con tita, omega también cambia con tita, entonces es un movimiento circular no uniforme. Fíjense, si nos quedamos con la ecuación tangente, tenemos menos mg seno de tita, ¿sí? Es m por la derivada de la velocidad, ¿sí? El m acá se puede simplificar, o sea que nos queda menos g seno de tita, de lo que estamos poniendo acá. Y acá deberíamos poner la derivada de la velocidad, pero bueno, vamos a poner la derivada de la velocidad. En vez de derivar la velocidad, vamos a la velocidad angular. Entonces nos queda L por la derivada de la velocidad angular. Pero la derivada de la velocidad angular es... Perdón, pero la velocidad angular es la derivada del ángulo. Entonces, como acá tenemos la derivada de la velocidad angular, la primera derivada, acá nos queda la derivada segunda respecto al tiempo del ángulo. Pasamos esto de miembro, dividimos por L y nos queda la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces, más G sobre L por seno de tita igual a 0. Esto tiene alguna similitud con la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. El problema es que en movimiento armónico simple tenemos la derivada de la posición más una constante por la posición. Acá en vez de tener la posición o la variable, tenemos el seno de la variable. Entonces, si esto se pudiera reemplazar por tita, tendríamos la ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Eso cuándo ocurre? Bueno, cuando tita es pequeño, podemos decir que seno de tita, si está escrito en radianes, se puede aproximar por tita. Acuérdense que seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, se puede aproximar con 1. Entonces, en este caso, cuando tita es muy cercano a 0, escrito en radianes, vamos a poder aproximar esto por tita. Y entonces ahora sí, cuando tenemos esa situación, vamos a tener la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Esa situación, ¿cómo se menciona? Bueno, se dice que si tita es pequeño, tenemos pequeñas oscilaciones. Un péndulo para pequeñas oscilaciones tiene la ecuación de un movimiento armónico simple. O sea, no siempre el péndulo tiene la ecuación de un movimiento armónico simple. Es cierta cuando el ángulo es pequeño. Con una pulsación o frecuencia angular que cumple que omega cuadrado es g sobre L. Bueno, nos preguntamos cuándo es cierto que seno de tita es igual a tita. Primero, vamos a aproximar seno de tita por tita escribiendo el tita en radianes. O sea, no es cierto que el seno de 10 grados lo aproximamos por 10 grados. Para que sea cierto que seno de tita es tita, el tita tiene que estar en radianes. Si vemos esta ecuación, miramos esta tabla, que vemos que para un ángulo de 30 grados, el error porcentual al considerar el seno de tita como tita es de 4,5%. Es un error apreciable. Cuando tenemos 20 grados, el error es del 2%. Para 15 grados, el error es del 1,13%. Fíjense que por debajo de 12 grados el error es menor al 1% y a medida que más nos aproximamos a 0, el error se hace cada vez más chico. Por ejemplo, para 5 grados el error es del 0,12%, prácticamente el 1 por 1000, es un error muy despreciable. Dependiendo de lo que queremos hacer, si queremos quedarnos con dos cifras significativas, decimos con un error menor al 1%, vamos a poder considerar al movimiento de un péndulo como movimiento armónico simple si estamos con ángulos como máximo de 12 grados. Bueno, entonces cuando tenemos un péndulo en la situación de pequeñas oscilaciones, vamos a poder considerar al movimiento como un movimiento armónico simple. Acá tenemos la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, es esta de aquí. La solución, antes habíamos puesto X para el caso del movimiento armónico simple del resorte. Bueno, ahora tenemos tita, la solución va a ser la misma. En lugar de X ponemos tita, va a ser una solución armónica con una amplitud, el seno de omega por el tiempo más alfa, donde omega recién demostramos que era la raíz de G sobre L, ¿sí? La raíz de G sobre L.
La velocidad angular, que es la derivada del ángulo, ¿sí? Fíjense aquí, la velocidad angular, tenemos que derivar esto. Nos queda, bueno, si derivamos del seno es el coseno, la derivada del seno de omega t es omega, así que la velocidad angular, o sea, cómo varía el ángulo, la velocidad angular nos dice cómo varía el ángulo en función del tiempo, es una función armónica también, con el coseno de omega t. La velocidad será, la rapidez, digamos, es omega por L, entonces la velocidad varía en forma armónica, y el arco lo podemos, si usamos la definición de radianes, si el θ lo escribimos en radianes, el θ es el arco sobre el largo. El arco varía en forma armónica de esta manera. Bueno, en esta transparencia remarcamos la diferencia entre velocidad angular y pulsación, que quizás cuando vemos movimientos circulares uniformes se están entrelazados o es el mismo concepto. Acá la velocidad angular, fíjense, es la derivada del ángulo. Como el ángulo varía en forma armónica para el movimiento del péndulo, para pequeñas oscilaciones, o sea, cuando es un movimiento armónico simple, la velocidad angular varía en forma armónica, no es constante. En movimiento circular uniforme, recuerden, la velocidad angular es constante. Aquí no es constante porque varía en forma armónica. Y la pulsación o frecuencia angular, ¿sí? Pulsación o frecuencia angular, ya vimos hace unas transparencias atrás que estaba vinculada con el periodo, porque estas funciones armónicas tienen un periodo. El periodo es 2π sobre la pulsación. Entonces el péndulo simple tiene por trayectoria un arco de circunferencia que recorre con velocidad angular no constante.